Mi alma te alaba, Dios. Santo, santo, santo. Bendito eres, Dios eterno, Rey de reyes. Bendito el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, aleluya. En esta mañana vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana Dios ha designado a nuestra hermana Yanira, así que hoy el Señor ha querido, ¿verdad?, que traigamos la palabra. Y el tema que tengo para hoy lo titulamos Fortaleza en momentos difíciles. Así que es como una segunda parte de mi primera prédica, ¿verdad? Es como si fuera una continuación. O más bien diría que van de la mano. Así que todo lo que voy a hablar es como mi propia experiencia de vida. Espero que sea de edificación para muchos de ustedes, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad?, toque, como decían en la oración, ¿verdad?, la pastora, que el Señor toque, ¿verdad?, cada uno de nuestros corazones. Y la lectura primera que tomamos es la primera de Samuel 33. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y las mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Los habían secuestrados, así que era un tiempo difícil, crítico y complejo. La historia de David, que está huyendo de Saúl y ahora está viviendo en la tierra de los filisteos, y el rey le había dado esa tierra donde estaba el Siclac. El Siclac es una ciudad ubicada en la región de Judá o Judea, y donde Dios le dio a David las primicias de su herencia. Los filisteos y el rey le habían dado esta ciudad para que él fuera el gobernador. David había perdido su hermano de pacto, Jonatán, nunca le fue devuelto. Había perdido a su líder espiritual, Samuel, nunca le fue restaurado. Ahora pierde a su familia y Dios hace que comience a experimentar algo nuevo en medio de su crisis. David había salido con su gente a la guerra. Cuando regresaron, la ciudad estaba quemada. Le secuestraron las esposas a David y a los que con él estaban, sus hijos, sus hijas, las pertenencias se las llevaron. David estaba sobre las cenizas, todo estaba destruido, así que todo lo perdieron. La ciudad, la familia, los ahorros, su credibilidad. Los hombres que con él estaban llenos de ira, estaban enojados, amargados, y hablaron de hasta apedrear a David. Así que aún su vida estaba en peligro, pero él no se quedó en las cenizas. No te puedes quedar en las cenizas tú tampoco. ¿Habrá algo difícil para Dios? Es el Dios el que provee. Es Dios el que bendice. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tienes que salir de toda situación que te ha causado amargura, resentimiento. No te quedes en las cenizas, sacúdete del polvo y de las ataduras. La Biblia dice que cuando esto pasó, David lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Y yo les había contado, ¿verdad?, que cuando yo viví mi proceso de divorcio, lo había perdido todo. Casa, carros, salud, trabajo. Fue como haberme pegado en el Powerball, pero al contrario, ¿no? Lo perdí todo.
Y recuerdo que lloraba fuertemente, lloraba amargamente. Y recuerdo esos momentos en el que me arrodillaba en mi cuarto y mordía el matre de la cama a gritos y a llanto, ¿verdad? Por el dolor, por la difícil situación que estaba atravesando. Pero el verso 6 del capítulo 30 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira cómo dice el Salmo 18. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Señor, tú eres mi victoria. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres fiel. El Señor es esa única fuente donde tú puedes acudir cuando lo pierdes todo. Cada uno de nosotros ha pasado por algo así. Así que yo pienso que según uno atraviesa cada situación de la vida, como las que yo les he, ¿verdad?, platicado en momentos anteriores, lo que es un proceso de divorcio o la pérdida, ¿verdad?, de algún familiar, son momentos difíciles que te marcan. Entonces, son esos los momentos en el que uno dice, sabemos que el Señor siempre es fiel, ¿verdad? Que el Señor está ahí en todo momento y que Él es solo mi fortaleza en esos momentos difíciles. Así que hay un axioma o un dicho que dice, hay que tener pérdidas para que en la recuperación haya mayor trascendencia. Así que David, en ese momento tan complicado, tan oscuro, tan sombrío, se fortaleció en Dios. Lo que pudieron haber sido los momentos más trágicos, tuvo el umbral de un nuevo comienzo. Así que lo primero que hace David es que se fortalece en Dios. Isaías 27:5 dice, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. ¿Qué hizo David en su tiempo crítico? Encontró fuerzas. El Salmo 29 de la Nueva Versión Internacional dice, el Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Salmo 46 de la misma versión dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Fuerza espiritual, fuerza emocional, fuerza física. ¿Qué más hizo David? Encontró fuerza en Dios. Consultó a Dios en sus momentos difíciles. Él no se movió sin la dirección de Dios. No salió a la batalla sin conocer la mente de Dios. Compareció ante Dios. Recordó su omnipotencia, su omnipresencia. Recordó que Él es todopoderoso y recordó sus promesas. No solo el Dios de promesas, sino el Dios de presencia. Hoy tú puedes decir, Señor, yo voy a confiar en ti, pase lo que pase. No hay niebla, desesperación que Dios no pueda penetrar. Y dice que fue la sacerdote Abiatar y allí fue y preguntó. El efod que tenía el sacerdote era la vestidura exterior del sumo sacerdote que llegaba hasta las rodillas. Era el vestido sagrado para inquirir al Señor y servía de guía. En Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. David primero se fortaleció en Dios, luego consultó a Dios, estuvo en la presencia de Dios, hasta que el Señor le dio una palabra y le dijo: ve, que lo vas a recuperar todo. Amén. Les voy a dejar 3 principios simples que te ayudarán a tomar la fortaleza de Dios incluso si estás en medio de una crisis. Número 1, debes admitir nuestra necesidad de fuerza de Dios. A veces nuestro orgullo nos lleva a pensar que podemos hacer las cosas solos, pero hay que admitir la necesidad de Dios. El apóstol Pablo, en medio de sus luchas y persecuciones, tenía un aguijón, pasó por naufragios, lo azotaron con vara 3 veces en angustia, en aflicción, en dolor, por buena fama, por mala fama, como engañadores, pero veraces, no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Qué experiencia tremenda. Y al final tenía un aguijón de Satanás y oró 3 veces que Dios se lo quitara. A veces tú tienes un aguijón y quisiera que Dios te lo quitara, pero es el que te va a ayudar para que puedas crear el carácter que Dios quiere en tu vida. Para que no confíes en tus fuerzas, para que confíes en la fuerza de Dios. Eso es. Y a veces son esos momentos difíciles que nos traza la vida, ¿verdad? Que en el momento cuando lo estamos pasando no nos damos cuenta, pero es ese aguijón también que tenemos, ¿no? Y que lo vemos a veces mal y dirá, pues esto es lo malo que nos acecha, ¿verdad? Pero no, tenemos que pensar que a veces esas dificultades nos hacen subir un escalón más para acercarnos al Señor, ¿verdad? Y porque para todo el Señor tiene un propósito. Entonces, 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor. Pablo va más allá de admitir su necesidad de fuerza. Dice, me glorío en mis debilidades. Así que había una incapacidad para producir resultados. El problema es muy grande, pero cuando yo no puedo, Él puede. Y su fuerza viene con todo su poder, a mi debilidad. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiancemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo dice que hubo una sentencia de muerte, pero no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Confío en aquel que resucita a los muertos. Señor, yo no puedo hacer esto, pero yo espero en ti. El segundo principio es busca en la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Allí es el lugar donde se encuentra la fortaleza. A veces venimos al culto, leemos la Biblia o escuchamos, ¿verdad?, el mensaje, buscamos los textos, pero luego vamos a la casa y lo olvidamos. O incluso salimos de la iglesia, estamos ahí en el estacionamiento y se nos olvidó
lo que se dijo en el culto. Y si me preguntan a mí, que la memoria últimamente me falla, pues ay, se me olvidó, no lo recuerdo. ¿Verdad? Nos pasa. Hace poco escuchaba yo un mensaje donde contaban de una señora que estaba muy desesperada buscando sus espejuelos por toda una semana. Y usted sabe que muchas veces nos ponemos los espejuelos aquí y los buscamos y los buscamos y no los encontramos y los tenemos aquí enganchados. ¿Verdad? Pues entonces, la señora pensó que había perdido sus espejuelos. El domingo, cuando va para la iglesia, buscó su Biblia, abrió su Biblia. ¿Y dónde estaban los espejuelos? En la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que durante toda esa semana no leyó ni abrió la Biblia. Así nos pasa a muchos, ¿verdad? Mira, es espectacular cuando tú y yo podemos ir a la palabra de Dios. Y mira cómo dice el apóstol en Primera de Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Qué le dice a los jóvenes? Jóvenes, ustedes son fuertes. Dios le dijo a Josué, Josué en capítulo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? En aquel tiempo era el Torá, pero hoy es ¿cuál? La Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú reflexionas, cuando tú meditas en la palabra del Señor, esa palabra se internaliza en tu espíritu. Y dice Dios, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Cuando yo era pequeña, escuchaba decir a otras iglesias, a otros predicadores, ¿verdad? Puesto que yo estaba, ¿verdad?, en la iglesia católica, que ir al cine era malo, que esa era la silla de los escarnecedores. Yo lo escuchaba así como de Yeye Ávila, Rasky, que decían eso en sus cultos, en sus cosas, ¿no? Y la silla de escarnecedores se refiere a una persona que se burla, que ridiculiza o menosprecia a una persona. Pero escarnecedor se le llama así en la Biblia, ¿verdad? Una persona soberbia y presuntuoso, que actúa con la insolencia de su presunción. Después, supe que no era eso, que para ir al cine tienes que tener cuidado de lo que vas a ver. Luego escuché a una pastora decir que esa persona es la que te arranca la piel de la espalda. Gente que se sienta a arrancarte la piel de la espalda. Gente que critica, gente que habla, que hacen comentarios inadecuados. Cuando quiera decir algo, dilo frente a la persona y no busque a otra persona para decirlo. Y si no entiende algo, pregunta. A veces hay cosas que uno no entiende, entonces es mejor preguntar. Qué lindo, ¿verdad? A veces uno
cae mal por ser honesto. Y yo reconozco que en ocasiones yo caigo así, porque yo soy muy honesta, muy sincera, y yo digo las cosas como son. Y a veces la gente te dice, tienes un carácter fuerte. No, no tiene uno un carácter fuerte. A veces el carácter uno lo hace por la gente que te rodea, ¿no? Que tú vas cambiando por las circunstancias, ¿no? Pero no es un carácter fuerte. Es que no vamos con paños tibios, decimos la verdad y lo que pensamos y lo decimos de frente. Entonces tiende a caer, ¿verdad? Como que fuerte, pesado. Hay un refrán que dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Pues yo dije, pues así somos Coqui y yo, porque no tenemos temor en decir las cosas como son. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La fuerza de Dios viene a nosotros al leer la palabra de Dios y entonces vas a actuar según los principios de la palabra de Dios en tu vida. El tercer principio es esperar pacientemente con expectativa y esperanza. La esperanza es aquella perspectiva correcta que tenemos de que algo bueno viene para nosotros, conforme a Dios, y no de acuerdo a las circunstancias. No importa las circunstancias que tengas, viene esperanza para ti. Dice la Biblia, esperanza hay para tu porvenir, dice el Señor. En Isaías 40 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y como lo hace, mira como dice el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben ustedes lo que significa renovar? Me imagino, ¿verdad? Es intercambiar nuestras debilidades por las fuerzas de Dios. Mientras esperamos en Dios y esperamos con esperanza, te harás más fuerte en medio de los problemas insuperables. Encuentra la fortaleza en Dios cuando más lo necesitas. Si tú esperas en el Señor, deja que todas estas cosas que te están distrayendo y que te vas a levantar sobre esas cosas en la fuerza de Dios. Mientras esperas, Él te fortalecerá. Mira cómo dice el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esperar en Dios no es debilidad. Esperar en Dios no es irte a dormir. Esperar en Dios no es abandonar el esfuerzo. Esperar en Dios es actividad bajo mando. Esperar en Dios es estar presto para cualquier nuevo mandato que venga. Esperar en Dios es la habilidad de hacer nada hasta que el mandamiento sea dado. Conocerás la fuerza de Dios si tú aprendes a esperar en el Señor. Y en medio de esperar, tienes que elegir regocijarte. Mira lo que dice Nehemías. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Habacuc
dice en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el verdadero producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. Está hablando de cosas básicas en la vida, que aunque no haya vaca, aunque no haya leche, aunque no haya aceite, aunque no haya agricultura, aunque no haya ovejas, que no haya ropa que ponerse, aunque no haya carne, aunque no haya de lo básico de nuestra vida. Él veía todo desierto, todo terminado. Él decía, con todo y con eso yo me alegraré en Jehová. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Sabe que esto fue escrito a personas que vivían en una sociedad agraria. Había devastación, había vacío, pero tomaron la decisión que en medio del vacío, de la soledad, de lo que estaban viviendo, regocijarse en Dios. Óigame, podemos tener gozo a pesar de lo que suceda, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando pienso en esta palabra, pienso en los momentos difíciles de la economía, ¿verdad? En nuestro caso, que hay negocio, hay meses, a veces 8 meses, 9 meses, 10 meses, que no se cobra ni un centavo, ¿verdad? Porque educación no paga. Entonces son momentos difíciles porque los gastos siguen. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar deudas, hay que pagar diésel, mantenimiento de guaguas, ¿verdad? Empleados. Y no entra ni un solo centavo, ¿verdad? Porque estamos 8, 9, 10, 12 meses sin paga. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza del Señor está en nosotros. La fortaleza del Señor está en nosotros. Y aunque los momentos son difíciles, el Señor siempre provee. El Señor siempre abre puertas, ¿verdad? Y en esos momentos hay que regocijarse. A veces salimos, a veces compartimos con amistades y nunca damos a entender que estamos en angustia. Nunca damos a entender que Coqui vive desesperado, sin dormir, ¿verdad? Porque el estrés lo acapara, el azúcar se descontrola, porque es mucha la tensión. Pero cuando ya volvemos a bajar esa revolución, ¿verdad? Que tal vez él es el del estrés y yo pongo tal vez un poquito más la cosa en calma, tranquilo, el Señor, ¿verdad? Y es así, el Señor nunca nos deja, el Señor siempre provee, el Señor siempre abre puertas, porque confiamos que Él es toda nuestra fortaleza. Entonces, uno se pregunta, ¿usted cree que uno pudiera estar aquí si no fuera porque tengo al Señor de mi parte, ¿verdad? Porque el Señor está en nosotros. Hay que tomar la decisión intencionalmente de regocijarnos. Podemos tener gozo a pesar de lo que suceda. Regocíjate. Dios tiene una respuesta para ti. Y elegimos regocijarnos si debemos admitir nuestra necesidad de fuerza de Dios. Si buscamos en la palabra de Dios. Si esperamos pacientemente con expectativa y esperanza. Y si elegimos, ¿verdad?, regocijarnos siempre en Él.
cuando pasó todo aquello, dice la Biblia, que David le consulta a Dios y Dios le dice, ve tras los merodeadores porque lo vas a recuperar todo. Tus hijos, tus pertenencias, las mujeres, todo. Y dice que fueron y Dios abrió la puerta y encontró a un amalecita que lo habían dejado en el camino. Y él le dijo dónde estaba todo. Dios siempre va a hacer algo para que en verdad todo él lo descubra. Por eso hay un refrán por ahí que dice que nada se queda en esta tierra, ¿verdad? Sin que, pues, me imagino que tal vez lo pensaron de esa parte de la Biblia, ¿verdad? Porque nada se queda sin que el Señor lo descubra. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que David lo recuperó todo. Los hijos, las mujeres, las pertenencias, el botín. Y así también me pasó a mí. Yo lo perdí todo. Casa, propiedades, salud, trabajo, todo. Me quedé en la calle. Y con el tiempo, que no es el tiempo mío, porque el tiempo mío es desesperar, no lo veía eterno, que nunca acababa, pero el tiempo del Señor es perfecto. Así que en el tiempo del Señor lo recuperé todo. Y dice que cuando te quitan algo es porque lo que viene mejor, ¿verdad? Pues vino mejor, gracias al Señor, vino mejor. Entonces, la Biblia dice, cuando el hombre fuerte está en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, le quita el botín y reparte el botín. La Biblia dice en Isaías 49, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero aquí tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Qué te ha robado el enemigo? Pregúntate, ¿qué te ha robado el enemigo? La honra, tus hijos están lejos del Señor, tu esposo. ¿Qué te ha robado? Tu economía, tu salud, tu vida devocional, tu liderazgo, tu espíritu de victoria. ¿Qué te ha robado el enemigo? Dios te dice, lo vas a recuperar todo. Tienes que admitir que tienes necesidad de Dios. David se fortaleció en Dios. David consultó a Dios. Dios lo llevó para recuperarlo todo. Tienes que elegir, admitir que tienes necesidad y fuerza de Dios en tu vida. Tienes que ir a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y divide el alma del espíritu. Tienes que esperar pacientemente con expectativas y esperanzas. Y tienes que elegir regocijarte en el Señor, no importa lo que estés viviendo. No teníamos fuerzas para acercarnos a Dios ni para limpiar nuestra vida. Dios, sin embargo, envió a su Hijo, su fuerza. Él se convirtió en el sacrificio. No teníamos fuerza, sin embargo, Cristo murió. Si tú fueras el único, Él hubiera ido por ti para rescatarte. Así que como decía la canción que cantamos al principio del devocional, mi esperanza está en Jesús, en su justicia, y en la cruz de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y hay otro corito que dice, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, ¿verdad? Así que, bueno, hasta aquí. Espero que el Señor, ¿verdad?, haya tocado.